chicos y chicas, sean todos bienvenidos. Nos volvemos a reencontrar después de unas cortas vacaciones para seguir aprendiendo y desarrollando nuevas experiencias de aprendizaje en el área de educación por el trabajo. En esta oportunidad vamos a trabajar en este mes de agosto la experiencia de aprendizaje número 5 para los estudiantes del primero y segundo grado de secundaria, la cual tiene por título Elaboramos prototipos que revaloren la diversidad cultural de nuestro entorno. El propósito de esta experiencia es elaborar prototipos que revaloren la diversidad cultural de nuestro entorno. Veamos a continuación la situación significativa de esta experiencia de aprendizaje. Nuestro país posee una gran diversidad de culturas, recursos turísticos y recursos naturales con una gran variedad de especies de fauna y de flora. En este contexto, podemos desarrollar emprendimientos que promuevan comportamientos y actitudes que nos lleven a tener una convivencia armoniosa, dejando de lado la discriminación en nuestro país. Por lo tanto, para poder desarrollar una convivencia armoniosa, debemos aceptar, valorar y reconocer con respeto la diversidad de nuestro país desde nuestro rol de estudiantes. Nos preguntamos lo siguiente: ¿qué prototipos podríamos elaborar que revaloren la diversidad cultural de nuestro entorno? ¿Qué podemos hacer nosotras y nosotros como adolescentes? Bien chicos, a continuación vamos a ver la ruta de aprendizaje que vamos a desarrollar a partir de esta experiencia. La ruta de aprendizaje siempre parte del reto de la situación significativa, la cual es qué prototipos podríamos elaborar que revaloren la diversidad cultural de nuestro entorno. ¿Qué podemos hacer nosotros y nosotras como adolescentes? La actividad 1 correspondiente a esta semana que vamos a trabajar es formulamos el desafío y recogemos información sobre la diversidad de nuestro entorno. En esta primera actividad vamos a desarrollar la fase de empatizar del Design Thinking. En la siguiente semana vamos a trabajar la actividad 2. Proponemos ideas creativas para revalorar la diversidad cultural de nuestro entorno. En esta actividad vamos a desarrollar la fase de definir e idear del Design Thinking. En la tercera semana vamos a desarrollar la actividad 3. Elaboramos y evaluamos prototipos incorporando mejoras a partir de la diversidad cultural. En esta actividad vamos a trabajar la fase de prototipar y evaluar. Como producto final vamos nosotros a obtener prototipos creativos que permitan revalorar la diversidad cultural de nuestra localidad. Para ello, chicos, vamos a empezar explicando la actividad número 1 que corresponde a esta semana. La actividad número 1, formulamos el desafío y recogemos información sobre la diversidad de nuestro entorno. El propósito de esta actividad es formular un nuevo desafío basado en acciones que podemos llevar a cabo para plantear propuestas que revaloren la diversidad cultural. Para ello recogeremos información de los usuarios y usuarias siguiendo una secuencia y algunas recomendaciones. Veamos a continuación la explicación de la ficha que vamos a trabajar esta semana. Bien chicos, vamos entonces a desarrollar la actividad número 1. Formulamos el desafío y recogemos información sobre la diversidad de nuestro entorno. El propósito de esta actividad es formular un nuevo desafío relacionado a acciones que podamos llevar a cabo para plantear propuestas que revaloren la diversidad cultural. Para ello vamos a recoger información de los usuarios y usuarias siguiendo una secuencia y algunas recomendaciones. Las evidencias que van a presentar en esta actividad son, primero, identificar las principales manifestaciones culturales de su entorno, redactar su reto desafío de forma adecuada y aplicar la técnica de la entrevista cualitativa para recoger información. Tengamos en cuenta siempre el reto de la situación significativa, que nos dice qué prototipos podríamos elaborar que revaloren la diversidad cultural de nuestro entorno, que podamos hacer nosotras y nosotros como adolescentes. ¿Qué podemos hacer? Bien, entonces vamos primero a identificar la diversidad cultural de nuestro entorno.
El Perú es un país con gran diversidad de costumbres. Por ejemplo, en la costa tenemos la tradición de celebrar todo el mes de octubre el Señor de los Milagros. En la zona andina tenemos la costumbre de festejar el Día del Campesino, con una gran variedad de celebraciones, y en muchas comunidades de la zona amazónica utilizan vestimentas con gráficos característicos que se diferencian entre grupos y comunidades. En nuestro país tenemos grandes potencialidades en diversos aspectos, pero existen aún algunas prácticas de discriminación que es necesario superar. Bien, acá ya les he puesto algunos ejemplos de las manifestaciones culturales, en mi caso de la localidad donde me encuentro, que es Trujillo La Libertad. Algunas manifestaciones culturales más resaltantes de mi localidad es que durante el mes de julio se coloca en todas las casas la bandera del Perú como símbolo y representación de nuestra independencia. Durante el mes de septiembre se celebra el Festival Internacional de la Primavera, donde se realiza el desfile de carros alegóricos con la participación de reinas a nivel mundial, bandas, coloridos pasacalles, etc. Otra manifestación es el Festival de la Marinera, que se realiza en el mes de enero. Este evento se centra en un concurso de marinera, que es un baile típico de mi ciudad. En el festival también se realizan pasacalles y presentaciones y concursos de caballos de paso. Bien, entonces en base a este ejemplo, ustedes van a dialogar con su familia o entorno de forma presencial o virtual sobre la diversidad cultural que hay en su comunidad y van a mencionar 3 costumbres o manifestaciones culturales que les parezcan más relevantes de su localidad. Sí, van a mencionarlas y describirlas, sí, brevemente, como yo lo he hecho en el ejemplo. Bien, chicos, a partir de esa información, entonces vamos a redactar nuestro reto desafío. Recuerden que el reto desafío tiene que cumplir ciertas características. No debe ser ni muy amplio ni muy reducido. Debe estar centrado en los usuarios y usuarias y debe dar oportunidad a plantear diferentes alternativas de solución, ¿sí? Para que nosotros podamos plantear esas alternativas en la fase de idear. Entonces, a partir de la pregunta retadora que nos dice la situación significativa, ¿qué prototipos podríamos elaborar que revaloren la diversidad cultural de nuestro entorno? ¿Qué podemos hacer nosotros y nosotros como adolescentes? En el ejemplo he planteado el siguiente reto desafío, que es elaborar productos diversos de protección personal a fin de promover la diversidad cultural de mi entorno. Este es un ejemplo. No es ni muy amplio ni muy reducido. ¿Por qué? Porque al decir yo elaborar productos diversos de protección personal, pues me da pie a que yo también más adelante pueda plantear diferentes alternativas, ¿no? ¿Qué productos de protección personal podría plantear en la fase de idear varios, ¿no? Podría de repente hacer mascarillas con motivos o diseños que representen la cultura de mi región o localidad, ¿no? De repente algún bordado o diseño que muestre lo que son los atractivos turísticos propios de Trujillo, ¿no? Entonces, en base a este ejemplo, ustedes también van a plantear un reto desafío donde se busca revalorar la diversidad cultural de su entorno, ¿no? Miren, pueden enfocarse en las diferentes áreas de la diversidad cultural de su entorno que existe. Puede ser que revalore, por ejemplo, la gastronomía, lo que son las danzas típicas, lo que son la música tradicional, de repente los lugares o atractivos turísticos que hay en su localidad, sí, pero ese reto desafío tiene que involucrar, ¿no? O revalorar esa diversidad cultural que hay en su localidad. Entonces, con ese ejemplo, ustedes van a plantear su reto o desafío de forma adecuada, respetando estas características. Bien, una vez que ya tenemos planteado el reto o desafío, lo que corresponde ahora es recoger información de los usuarios. Para ello vamos nosotros a descubrir cuáles son sus necesidades. Para ello vamos a aplicar la técnica de la entrevista cualitativa. Sí, esta entrevista cualitativa tiene como objetivo recoger la información de los usuarios a través de preguntas, ¿no? Preguntas abiertas que nosotros vamos a realizar
pero también tenemos que tener en cuenta y ser muy observadores al momento de realizar la entrevista, porque también debemos nosotros observar sus gestos, su comportamiento, ¿no? Recuerden que las preguntas abiertas son preguntas que no se responden con un sí o no, sino que dan pie a que al usuario pueda explicar de una forma más detallada sus respuestas, ¿no? Y pueda profundizar más en sus respuestas, diciendo el por qué, ¿no? Tratar de evitar preguntas cerradas. Sí, chicos, no formular preguntas cerradas. Algunas recomendaciones también importantes es que ustedes no deben inferir las respuestas, sino ustedes deben esperar las respuestas que ellos les den, ¿no? Y no prejuzgar también sus respuestas, ¿no? No podemos nosotros calificar las respuestas de buenas o malas, simplemente vamos a escuchar. Sí, vamos a anotar todo lo que nos digan y también todo lo que observamos, ¿no? En sus gestos, en sus posturas, en su comportamiento, ¿no? En lo que es el entorno también donde están los usuarios a los cuales vamos a entrevistar. Bien, acá yo les pongo un ejemplo de algunas de las preguntas en relación al reto desafío que he planteado. Por ejemplo, mi reto desafío que he colocado como ejemplo es elaborar productos diversos de protección personal a fin de promover la diversidad cultural de mi entorno. Entonces he formulado 5 preguntas y como mínimo 5 preguntas tienen que formular. Yo he puesto estos ejemplos en relación a mi reto desafío. ¿Consideras importante promover la diversidad cultural existente en tu comunidad? ¿Qué aspectos de la diversidad cultural necesitas promover y difundir en tu comunidad? ¿Por qué crees que aún existen prejuicios, discriminación sobre algunos aspectos de la diversidad cultural? ¿Cómo podrías aprovechar la diversidad cultural existente en tu comunidad como una oportunidad para generar emprendimientos y desarrollo económico en el contexto actual de la pandemia que nos encontramos? ¿Qué necesidades observas en tu entorno que pueden superarse a partir de la valoración y difusión de la diversidad existente en tu comunidad? Bien, entonces en base a ello ustedes van a partir de su reto desafío que han planteado, van a formular 5 preguntas abiertas, ¿sí? Para los usuarios que van a ustedes a entrevistar. Y ustedes pueden ayudarse de la siguiente ficha, sí, que a continuación les voy a dar para que ustedes hagan su entrevista. Yo aquí he colocado un ejemplo, ¿sí? En esta plantilla van ustedes a considerar los nombres y apellidos de las personas que van a entrevistar, el parentesco, la edad, la fecha. Van a identificar las necesidades, problemas, deseos y observaciones que han realizado, ¿no? A las personas que han entrevistado. Esta plantilla la pueden reproducir las veces que sean necesarias, ¿no? Según las personas que ustedes han entrevistado, que es como mínimo 3, ¿sí? Recuerden. Y tienen que ser mínimo 5 preguntas. Luego, en base a las respuestas que les den, ustedes van a organizarlas en esta plantilla, donde ustedes van a colocar acá las necesidades que han podido descubrir, los problemas, los deseos y las observaciones. ¿Qué necesidades? Por ejemplo, en mi caso, las necesidades que he podido descubrir son que reactivar las actividades que permitan revalorar la diversidad que existe en nuestra comunidad y mejorar los ingresos económicos de las familias que se han visto afectadas por la pandemia. Revalorar nuestras manifestaciones culturales de nuestra comunidad, difundiéndolas y promoviendo el respeto por la diversidad. Los problemas que es en el contexto de la pandemia algunas actividades culturales se han suspendido. Esto ha disminuido el flujo turístico y ha tenido un impacto en la economía de las familias de nuestra comunidad, cuyos ingresos han disminuido. Con respecto a los deseos, desean difundir las expresiones culturales que promuevan la diversidad de su localidad y generar emprendimientos que permitan reactivar el turismo local, elaborando productos con valor agregado que difundan la diversidad, sus costumbres, tradiciones, lugares turísticos, fiestas patronales de su comunidad. Lo que se ha podido observar, ¿no? Yo he podido observar que Juana muestra preocupación por promover y difundir las manifestaciones culturales de su comunidad,
muestra interés por generar emprendimientos en el contexto de la pandemia, aprovechando la diversidad existente en su entorno. Sí, entonces, en base a este ejemplo, chicos, ustedes pues van a entrevistar y también van a ustedes organizar sus respuestas que le den los usuarios en esta plantilla, ¿sí? Consignando los datos, claro, de la persona que entrevista. Bien, por último, nos queda autoevaluar sus aprendizajes. Leamos bien el criterio de evaluación y marquemos donde corresponda según los logros alcanzados en el trabajo realizado en esta actividad. Les agradezco mucho por ver este video. Cuídense mucho. Hasta otra oportunidad. Bendiciones.